El sulfuro de hidrógeno es una impureza en el gas natural que debe ser eliminada. Un método común de eliminación es el proceso de Claus, que se basa en la siguiente reacción: sulfuro de hidrógeno y dioxígeno para producir octazufre y agua. En condiciones óptimas, el proceso de Claus da un rendimiento del 98% de octazufre a partir de sulfuro de hidrógeno. Si se comienza con 30 gramos de sulfuro y 50 gramos de dioxígeno, ¿cuántos gramos se producirán asumiendo un rendimiento del 98%? Vamos a resolver esto por dos técnicas. Factor de conversión, en primera instancia, y luego por teoremas de álgebra. Comencemos la respuesta a esto por factor de conversión. Como cualquier procedimiento que involucre al reactivo limitante por factor de conversión, lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de sustancia teórica del producto. En este caso nos vamos a enfocar en la cantidad teórica y después vamos a enfocarnos en lo que sería la cantidad con el rendimiento. Por lo tanto, para el primer reactivo tendríamos 30, son tres cifras significativas, gramos de sulfuro de hidrógeno. Gramos de sulfuro de hidrógeno que multiplica, los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar. 32.07 más 1.01 que se repite dos veces. El resultado es de 34.09. Una vez que ya están moles, podemos plantear el ratio estequiométrico de moles del reactivo a moles del producto clave, pero se nos olvidó definir el producto clave. En este caso debe ser el octazufre porque es el producto sobre el cual nos están haciendo pregunta. Así que serán moles de octazufre. Posteriormente buscamos los números estequiométricos correspondientes. Para octazufre el número estequiométrico es un 1 y para el sulfuro es de 8, como está planteado en la ecuación química balanceada. En este punto podemos hacer el análisis dimensional. Gramos de sulfuro de hidrógeno que multiplica, gramos de sulfuro de hidrógeno que divide, moles de sulfuro de hidrógeno que multiplica, moles de sulfuro de hidrógeno que divide, se cancela y el resultado se expresa como moles de octazufre. Y operamos la aritmética. 30 sobre, abre paréntesis, 34.09 por 8. El resultado lo voy a anotar como 0.11000. Ahora hacemos el mismo cálculo pero con el otro reactivo, que sería 50 gramos, tres cifras significativas, de dioxígeno. Gramos de dioxígeno que multiplican los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar, que en este caso sería 16 por 2, o sea 32. Una vez que ya tenemos los moles, podemos plantear el ratio estequiométrico de moles del dioxígeno al mol del octazufre. En la ecuación química, pues ya sabemos que el octazufre tiene número estequiométrico 1 y el oxígeno tiene número estequiométrico 4. En el análisis dimensional, gramos de dioxígeno que multiplica, gramos de dioxígeno que divide, moles de dioxígeno que multiplica, moles de dioxígeno que divide, se cancela y el resultado se expresa en moles de octazufre. Lo único que quedaría es operar la aritmética. 50 sobre, abre paréntesis, 32 por 4. El resultado sería de 0.390063. Por lo tanto, con el reactivo con el que se genera menos producto clave es con el sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, él será en este caso el reactivo limitante. Y por lo tanto, con él voy a poder calcular la masa de producto, teniendo en cuenta el rendimiento. Entonces, en este segundo paso, lo que vamos a hacer es tomar el dato de cantidad de sustancia más pequeño y proceder primero a, bueno, se puede hacer con cualquier ruta en realidad, pero primero vamos a convertir de gramos a moles, de moles a gramos. Moles de octazufre que divide, lo necesito dividiendo, que multiplica, lo necesito dividiendo y multiplicando gramos.
El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar del octazufre. 32.07 que se repite 8 veces. El resultado es 256.56. Una vez que lo tenemos en gramos, ahora viene el rendimiento. El rendimiento lo voy a expresar o lo voy a desplegar como si fuera un factor de conversión. En este caso, expresaría el cociente de gramos teóricos a gramos experimentales. Sabemos por 98% que de 100 unidades teóricas, solo 98 van a producirse experimentalmente. Y esa es la interpretación por factor de conversión que debemos hacer de un rendimiento. Entonces, moles de octazufre que multiplica, moles de octazufre que divide. Gramos teóricos de octazufre que multiplica, gramos teóricos de octazufre que divide se cancela. Y el resultado se expresa en gramos experimentales del octazufre, que es lo que pretendimos calcular. Así que operamos la aritmética. 0.11 por 256.56 por 98 sobre 100. El resultado en este caso se expresa tres cifras significativas, porque los datos verdaderos, no mentiras, son dos cifras significativas, ya que el dato con menos cifras significativas es el rendimiento. 98 solo tiene dos cifras significativas. Así que el resultado sería de 28 gramos de octazufre. Ahora vamos a ver cómo se resuelve este mismo escenario, pero por teoremas de álgebra. Ahora resolveremos esto por teoremas de álgebra. En el primer paso, lo que voy a hacer es determinar la cantidad de reacción teórica, es decir, sin tener en cuenta aún el rendimiento. Por lo tanto, el teorema es el siguiente. Cantidad de reacción esperada para una sustancia, en este caso para la masa, es el cociente de masa sobre el producto entre el número estequiométrico de la sustancia multiplicado por la masa molar de la sustancia. Como el cálculo hay que hacerlo dos veces, vale la pena hacer un análisis dimensional analítico. Masa está dado en gramos para ambos datos. Por lo tanto, sustituimos masa por gramos. El número estequiométrico es adimensional, por lo tanto se sustituye por un 1, no tiene unidades. Y la masa molar se sustituye por unidades de gramos sobre mol. Al hacer el análisis dimensional analítico, no nos preocupan los valores, sino solo las unidades. Gramo que multiplica y gramo que divide se cancelan. Mol que divide a una división en realidad estaría multiplicando. Por lo tanto, la cantidad de reacción se expresa en moles. Y ya podemos hacer los cálculos aritméticos sin preocuparnos por el análisis dimensional, sabiendo que el resultado final va a expresarse en moles. Entonces, comenzamos con el primer reactivo sospechoso, el sulfuro de hidrógeno. La masa de sulfuro de hidrógeno es 30, dividido, abre paréntesis, el número estequiométrico del sulfuro de hidrógeno en la ecuación química es un 8, multiplicado por la masa molar del sulfuro de hidrógeno, que es 34.09. Cierra paréntesis y ya sabemos que ese resultado sale en moles. Operamos la aritmética. 30 sobre abre paréntesis 8 por 34.09. El resultado es de 0.11000. Ahora, con el segundo reactivo sospechoso, el dioxígeno. La masa de dioxígeno es 50. Divide, abre paréntesis, el número estequiométrico del dioxígeno es un 4, multiplicado por su masa molar que es 32.00. Cierra paréntesis y ya sabemos que el resultado se expresa en moles. Operamos la aritmética. 50 sobre, abre paréntesis, 4 por 32. El resultado sería de 0.39063. Podemos juzgar, por lo tanto, que el reactivo limitante, aquel que impulsa menos cantidad de reacción, es el sulfuro de hidrógeno y que el dioxígeno es el reactivo en exceso. Una vez que tenemos eso, podemos calcular la masa de producto teniendo en cuenta el rendimiento. Entonces, aquí lo que voy a hacer en primera instancia es tomar esta expresión
En este caso lo voy a asociar a la cantidad de reacción del reactivo limitante y dejo eso en remojo. Ahora lo que vamos a plantear es el rendimiento, que se puede hacer de dos maneras: vincularlo a la masa o vincularlo a la cantidad de reacción. En términos teóricos, lo correcto debería ser vincular la cantidad de reacción, porque el rendimiento es un parámetro que corresponde a la reacción, que podemos plantear en una relación lineal muy simple. La cantidad de reacción experimental limitada sería igual al rendimiento multiplicado por la cantidad. Ahora bien, eso me permite tomar esta fórmula y modificarla para la parte experimental. Es decir, la cantidad de reacción experimental limitada va a estar vinculada a la masa experimental. Y los demás son términos teóricos, son constantes para las sustancias que no cambian dependiendo de que sean teóricos o experimentales. Por lo tanto, simplemente debemos sustituir la cantidad de reacción experimental por lo que vale en términos de la cantidad de reacción teórica y el porcentaje de rendimiento. Y vamos a despejar la masa experimental pasando esto a multiplicar. Y expresamos la ecuación de forma elegante, con lo cual obtenemos la fórmula para calcular la masa de producto teniendo en cuenta el rendimiento. Lo único que quedaría es sustituir. La identidad de la sustancia, en este caso el producto clave, es octazufre. El número estequiométrico del octazufre es un 1. La masa molar, bueno, lo sustituyo aquí al lado para no eliminar la fórmula. 1 por. Ahora sí, la masa molar del octazufre es 8 por 32.07. El resultado es de 256.56 en unidades de gramo sobre mol, multiplicado por el porcentaje de rendimiento. Debe expresarse en una fracción, es decir, eliminar porcentual y sacrificarlo para mover la coma 2 posiciones hacia la izquierda, es decir, 0.98, multiplicado por el rendimiento teórico limitado, es decir, 0.11 mol. En ese análisis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancelan y el resultado se expresa en gramos, que es lo que esperamos de una masa experimental, y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces sería 256.56 por 0.98 por 0.11. El resultado, ahora sí, de las cifras significativas correctas, que serían 2, es de 27.6, o sea 28. Con lo cual alcanzamos la respuesta final de este ejercicio por teoremas: 28 gramos, y por factor de conversión también 28 gramos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría de reactivo limitante en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.